de parte de nuestro espacio a Daimar Martes, quien es antropóloga e investigadora de la organización no gubernamental Sures. Daimar, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, un saludo. Encantada de conversar contigo. Tenemos información y de hecho ha sido publicado un comunicado oficial del gobierno venezolano en el cual se rechaza la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional de seguir adelante con las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y situaciones de derechos humanos en Venezuela. Queríamos tu análisis de toda esta situación y un comentario tuyo al respecto. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, creo que la respuesta al comunicado, la posición que asume el gobierno venezolano, bueno, es la postura que como Estado soberano da respuesta a la decisión del fiscal Karim Khan de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares 1 dar continuidad a la investigación que se abrió por el caso de Venezuela 1 en el contexto de los presuntos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el país, en el contexto de los episodios de violencia política, de las denominadas guarimbas, y que fue, bueno, como sabemos, un caso introducido por el Grupo de Lima en 2018. Colombia, Paraguay, Canadá también fue parte de ese grupo de países, y que solicitan abrir un curso de investigación en Venezuela sobre esos acontecimientos. Entendemos desde Sures que la posición del gobierno, así como la solicitud del fiscal, se da en el marco de un proceso que se está llevando a cabo, que no está iniciando ahora, sino que viene desde un examen preliminar, desde 2018, que inició el proceso. Más recientemente el fiscal decidió abrir, encontró que es importante iniciar una investigación para recabar los elementos a fin de definir pues si en efecto se cometieron esos crímenes en el país o no, y que ahora empieza el proceso de solicitud ante la Sala de Cuestiones, y hay que esperar entonces que esa instancia informe si se procede con la investigación o no. En caso de que se proceda, bueno, empieza todo el proceso de la investigación en el país, que implica que una misión de la CPI viene al país para identificar los sucesos e identificar a los presuntos responsables. Pero forma parte de todo el procedimiento que está establecido en el Estatuto de Roma. Y bueno, es un proceso en marcha que hay que esperar los pronunciamientos oficiales para ver cuál va a ser el desarrollo, el desenlace de esta situación. Ahora, lo que quisiera también es entender cómo funciona esto desde el punto de vista técnico. O sea, en otras palabras, la pregunta concreta sería, ¿hasta qué punto el fiscal Karim Khan puede adelantar investigaciones o hacer cualquier tipo de procedimiento si el país sobre el cual está haciendo dicha investigación rechaza la investigación o no lo autoriza? No sé técnicamente cómo funciona eso. Bueno, el fiscal, es importante decir que la CPI funciona, se rige bajo el principio de complementariedad. Es decir, Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma. Cuando el fiscal vino a inicios de año al país, que se firmó el memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano, fue a solicitud del gobierno venezolano. Es decir, en concreto, esto quiere decir que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, ha estado en permanente diálogo, puntos de encuentro y suministrando toda la información que la CPI le ha solicitado. La CPI no actúa de manera unilateral. Por el contrario, pone a disposición de sus especialistas de esa instancia todo, bueno, lo que le es requerido. Y si bien en ese comunicado el gobierno venezolano manifestó su posición ante la decisión del fiscal, eso no niega la colaboración, porque en la parte final del comunicado
Así como rechaza el comunicado la decisión del fiscal, en la parte final también señala el gobierno que se mantendrá a disposición y presto a colaborar con lo que a bien disponga la CPI. Ya, entonces no me quedó clara, no me quedó clara ¿el fiscal puede continuar aunque el gobierno diga que no? ¿O tú dices que continúa porque el gobierno dijo que de todas maneras se mantenían en posibilidad de colaborar? Claro, es decir, ¿qué está diciendo el gobierno? No está de acuerdo con la decisión que toma el fiscal. Sin embargo, como Estado parte de la CPI, continúa con la colaboración y acepta la decisión que se tome en la sala de cuestiones preliminares. No está cerrando las puertas, simplemente manifiesta su posición ante la decisión. Ya. Eso entonces indica que esta investigación continuaría. Ahora, ¿cuáles pudieran ser los distintos escenarios? Una vez que se adelante toda esta investigación, obviamente, habrían escenarios diferentes si se considera, si se determinan responsabilidades del Estado venezolano en temas de violación de derechos humanos a que si no se determina. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, antes que esos dos escenarios hay que esperar la decisión de la sala de cuestiones preliminares, que puede tanto aceptar la solicitud del fiscal como denegarla. Ese es el primer escenario que hay que esperar. En caso de que lo apruebe, entonces empieza una investigación que sería el envío de una misión de la CPI a Venezuela para empezar a recabar los elementos que permitan identificar si esos presuntos crímenes de lesa humanidad tienen lugar o no y a identificar los responsables de estos crímenes, por supuesto. Y esto en cooperación con otros organismos que estén en el país, que puede ser la Oficina del Alto Comisionado, que está en Venezuela también, que recordemos que esa instancia trabaja coordinadamente con el gobierno venezolano ya desde hace unos años. Entonces, lo que empezaría es una investigación para determinar si en efecto se cometieron crímenes de lesa humanidad o no. Claro. Entonces, a ver si esto funciona como si fuera un juicio, digamos, a una persona aquí, ¿no? O sea, primero el fiscal tiene que sustanciar el expediente, Sí, considerar si existen razones o no para abrir un juicio y tiene que solicitar ante la sala que se abra el juicio, en cuyo caso supongo yo que en este caso el Estado venezolano tiene derecho a la defensa, es decir, tiene derecho a sus descargos, sus cosas, y sí. eventualmente en ese juicio la sala pudiera declarar culpabilidades o no, responsabilidades o no, o sea, pudiera incluso decir que hay inocencia, que no se consideran culpables. Sí, así tal cual es. Ese es el procedimiento. Yo quisiera, Maripili, aprovechar este espacio para también comentar un caso, porque por lo general ahí nosotros de Sures hemos identificado que ha habido cierta instrumentalización política de ciertos temas, como los derechos humanos, y si bien la CPI avanza con este caso que vendría siendo Venezuela 1, creo que es importante mencionar que hay otro caso que está en examen preliminar ahorita en la CPI referente a Venezuela, que es el caso Venezuela 2. Ese fue un caso una solicitud que hizo el gobierno venezolano ante la Corte en marzo de 2020 para pedir que se investigue si en Venezuela ha habido crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la imposición de medidas coercitivas unilaterales en Venezuela, principalmente por Estados Unidos. Ese es un caso que lamentablemente no ha tenido la misma relevancia o la misma visibilidad en ciertos espacios, y que yo creo que es importante que también se incorpore al debate, a la discusión, a la conversación sobre el papel que está jugando ahorita la CPI en relación a Venezuela, porque además el sustento de ese caso que eleva a Venezuela en 2020, la piedra angular, el documento sobre el que se sustenta, es el informe que elaboró la relatora especial para las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela, Elena Douhan, en donde ella identifica que el esquema amplio de sanciones que se han implementado contra Venezuela constituyen una violación sistemática de los derechos humanos que han, vulnerado un conjunto, una gran gama
de derechos humanos de la población, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad. Y eso creo que amerita la misma relevancia que implica el caso Venezuela 1. Claro, es muy importante y te agradezco mucho que hayas sacado a colación ese tema, porque fíjate que yo, que soy periodista, que hago entrevistas todos los días de todos estos temas, pues no lo tenía presente y te agradezco mucho que lo hayas tratado porque, bueno, es importante también, porque ahí con todas estas medidas coercitivas unilaterales, la verdad es que se le han violado los derechos humanos a una importantísima parte de la población venezolana, no solamente en Venezuela, sino incluso fuera de Venezuela, con aquellas personas que han migrado, etcétera. Así que yo creo que es bien importante lo que estás mencionando. Así que te agradezco mucho que lo hayas dicho, que lo hayas traído a colación, Daimar. Muchas gracias.